Hola, somos de la Universidad Privada Antenor Orrego, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Administración, curso Gerencia de Riesgos, docente del curso Dr. Henry Hidalgo Lama, y a continuación vamos a presentar nuestro artículo de investigación. Los puntos que vamos a tratar para el siguiente artículo son los siguientes: título, resumen, palabras clave, introducción, metodología, resultados y discusión, conclusiones y recomendaciones y referencias bibliográficas. El título de nuestro artículo es La cartera de créditos atrasados en el sector pymes y los gastos administrativos y su relación con el riesgo de liquidez de la financiera Mi Banco Perú, periodo 2012-1 hasta 2016-12. Resumen y palabras clave. Este trabajo tiene como objetivo determinar si la cartera de créditos atrasada del sector PYME y los gastos administrativos tienen relación con el riesgo de liquidez de la financiera Mi Banco Perú, periodo 2012-1, 2016-12. El diseño de investigación utilizado es correlacional, mide el grado de relación que existe entre las variables, transaccional causal de corte transversal. La técnica de recolección de datos fue la recopilación de datos estadísticos de la SBS. La población que estuvo sujeto a estudio fueron los datos estadísticos de Mi Banco desde el año 2012 hasta el 2016, tomando datos mensuales. Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección de datos y la aplicación de la prueba chi-cuadrado para la asociación de variables, podemos confirmar entonces el cumplimiento de la hipótesis científica propuesta, por lo que existe una relación positiva y negativa respectivamente entre el riesgo de liquidez y la cartera atrasada de pymes y los gastos administrativos. La conclusión a la que se llegó fue que hay suficiente evidencia para demostrar que sí existe un impacto positivo y negativo respectivamente en cuanto a la relación entre el riesgo de liquidez con la cartera de créditos atrasada PYME y los gastos administrativos. Palabras claves: cartera de crédito atrasada del sector PYME, gastos administrativos, prueba chi-cuadrado. Parte 1. Introducción. La función básica de las instituciones financieras es la captación de recursos financieros desde los agentes económicos oferentes y la colocación de estos mismos recursos entre los agentes demandantes o deficitarios. Además, son los encargados de proveer los servicios de pagos y mecanismos de transferencias, de manera tal que se faciliten las transacciones y el flujo efectivo de dinero hacia los sectores productivos de la economía. Por otro lado, así como hay activos pasivos, créditos, también existen gastos y estos gastos de una u otra manera consideramos que influyen en el riesgo de liquidez, porque es dinero que sale mes a mes de la organización y este permite que haya variación en la liquidez. Sin embargo, que exista un desequilibrio de liquidez no significa necesariamente que estemos en presencia de una crisis sistémica, pero podría interpretarse como una alerta para los dueños de los bancos, fiscalizadores y administradores del sistema. Este riesgo de liquidez ha sido uno de los más olvidados durante los años planteados a estudiar por el mismo hecho de que nos encontrábamos en crisis, tanto que se llegó al punto de haber sido relativamente poco gestionado, para luego pasar a convertirse en uno de sus factores clave, no solo como una de sus causales, sino como agravante, adquiriendo proporciones cataclísmicas, es decir, sistémicas. Esta investigación contribuirá para un mejor entendimiento de qué variables afectan al riesgo de liquidez y poder tomar las medidas necesarias para mitigar dicho riesgo. A su vez, esto servirá de base para trabajos posteriores. El actual desafío de la financiera es el de saber mitigar su riesgo de liquidez y conocer a fondo qué tanto la cartera de créditos atrasada del sector PYME, siendo este un sector en donde está su mayor clientela, y los gastos administrativos están siendo perjudiciales para este riesgo.
En el presente trabajo se determinó si existe relación entre la cartera de créditos atrasada del sector PYME y los gastos administrativos con el riesgo de liquidez. Parte 2. Metodología. Tipos de investigación correlacional. Universo está conformado por los datos estadísticos de ambas variables desde el 2012-1 al 2016-12, según datos obtenidos mensualmente de la SBS. Muestra series estadísticas sobre la cartera de créditos atrasados del sector PYME y los gastos administrativos y el índice del riesgo de liquidez de la financiera Mi Banco a nivel nacional Perú, periodo 2012-1-2016-12. Nuestro diseño de constatación, como pueden observar, es el siguiente, donde CA significa créditos atrasados, GA gastos administrativos y RL riesgo de liquidez. Parte 3. Resultados y discusión. Tabla número 1. Coeficiente de relación de las variables aplicando la prueba T. Como interpretación tenemos que el coeficiente de determinación nos indica que la variación del riesgo de liquidez es explicado en un 86.28% de la cartera de créditos atrasados y los gastos administrativos. Si le sacamos la raíz cuadrada al R, obtenemos un coeficiente de correlación del 92.94%, lo cual nos dice que el riesgo de liquidez a cartera de créditos atrasados y los gastos administrativos se encuentran relacionados en un gran porcentaje. Los coeficientes de nuestras variables independientes, créditos atrasados y los gastos administrativos nos dicen que están relacionadas de manera positiva y negativa respectivamente con el riesgo de liquidez, es decir, que a medida que aumenta la cartera de créditos, nuestro riesgo de liquidez aumenta. Por otro lado, los gastos administrativos están relacionados negativamente con el riesgo de liquidez, es decir, a medida que aumentan los gastos administrativos, disminuye el riesgo de liquidez. Como se puede observar en las probabilidades del estadístico T, en los tres coeficientes estimados son menores al 5%. Esto quiere decir que son parámetros significativos y que tienen impacto en el riesgo de liquidez. Tabla número 2. Evolución del riesgo de liquidez de la financiera Mi Banco 2012 al 2016. Interpretación. Obtuvimos datos de la SBS, los cuales analizamos para poder ver la evolución del riesgo de liquidez durante los últimos 5 años en la entidad financiera Mi Banco. En el gráfico podemos observar que en los 4 primeros periodos la evolución, si bien es cierto, no era constante, era muy significativa. En el primer y segundo periodo del año 2013, el riesgo de liquidez fue aumentando en un 29% y 31% respectivamente. A mediados del trimestre 2 del año 2013 hubo un decrecimiento a un 27%. Sin embargo, no pasó mucho para subir, ya que a fines del cuarto trimestre del año 2014 subió a un 38%. A partir del cuarto trimestre del año 2015 hasta inicios del segundo trimestre del 2016 no hubo mucha variación, ya que se mantuvo el riesgo de liquidez entre el 36 y 37%. Sin embargo, en el tercer trimestre del 2016 hubo un incremento muy notable a un 40%. Tabla número 3. Evolución de la cartera de créditos atrasados de la financiera Mi Banco 2012 al 2016. Interpretación. Obtuvimos datos de la SBS, los cuales analizamos para poder ver la evolución de la cartera de créditos atrasados durante los últimos 5 años en la entidad financiera Mi Banco. En el gráfico podemos observar que en el tercer trimestre del año 2012 hubo un incremento a un 4.9%. No pasó mucho tiempo y esto disminuye en el cuarto trimestre a un 4.3%. A fines del tercer trimestre e inicios del cuarto trimestre del mismo año hubo un crecimiento de la cartera de créditos atrasado muy notorio de un 6.2%. Durante los 5 años estudiados, un incremento muy significativo en el tercer trimestre del 2014 en un 7.3%. Con el pasar del tiempo, en los últimos 4 trimestres en el año 2016, la cartera de créditos atrasados se mantuvo casi constante en un 5%. Tabla número 4. Evolución de los gastos administrativos en Mi Banco 2012-2016.
Interpretación. Obtuvimos datos de la SBS, los cuales analizamos para poder ver la evolución de los gastos administrativos durante el periodo 2012-2016 y se vio de manera decreciente. En año 2012 llegaron a su punto más alto durante los últimos 5 años en un 10.9%. Durante todo el año 2013 los gastos administrativos han ido disminuyendo hasta llegar a un 8.7%. En el tercer trimestre del año 2014, a fines del cuarto trimestre del 2014, hasta el tercer trimestre del 2015 se mantuvo entre un 8 y 8.5%. Esto quiere decir que no hubo variación significativa. En los últimos 4 trimestres del año 2016 ha estado aumentando considerablemente, llegando hasta el cuarto trimestre del 2016 a un 8.6%. Tabla número 5. Contrastación de hipótesis. Interpretación. Los resultados obtenidos nos permiten corroborar nuestra hipótesis y afirmar que la cartera de créditos atrasados en el sector PYME y los gastos administrativos tienen relación directa con el riesgo de liquidez de la financiera Mi Banco Perú entre los años de estudio. En el periodo de estudio 2012-1 y 2016-12, la cartera de créditos atrasados obtuvo una relación negativa con respecto al riesgo de liquidez, con un coeficiente de relación de 87.12% y los gastos administrativos tuvieron una relación negativa con el riesgo de liquidez con un coeficiente de relación de menos 4.33. De acuerdo a los objetivos específicos, hemos observado que las tres variables se relacionan, ya que al variar una afecta a la otra variable, por lo tanto mantienen una relación directa. Conclusiones. La cartera de créditos en el sector pymes y los gastos administrativos influyen de manera directa. Esto quiere decir que guardan una relación positiva y negativa respectivamente con el riesgo de liquidez de la financiera Mi Banco en el periodo 2012-1-2016-12. La evolución del riesgo de liquidez ha ido mejorando con el pasar del tiempo, ya que al inicio del periodo estudiado, la tendencia brindada información que el riesgo de liquidez se ha elevado. Así se mantuvo por un tiempo. Sin embargo, esta tendencia ha ido de forma decreciente, indicando que la financiera se encuentra implementando sus métodos de precaución de la liquidez de la entidad. La cartera de créditos atrasados ha evolucionado de manera creciente durante los años 2012 al 2014, debido a que no se cumplían los pagos de acuerdo a lo pactado entre PYME y la entidad financiera Mi Banco. Ya en el año 2015 a inicios del año 2016 fue mejorando la situación. Esto quiere decir que los créditos eran pagados en el tiempo correspondiente. En el periodo 2012-2016, la tendencia de la evolución de la cartera de créditos atrasados no manifiesta riesgo al término de los periodos estudiados. El gasto administrativo ha evolucionado de manera decreciente durante los años 2012 al 2016. Esto quiere decir que el gasto administrativo se está llevando a cabo de la manera adecuada dentro de la financiera Mi Banco. La tendencia que esta variable muestra en su evolución durante los periodos estudiados ha demostrado que no ocasiona riesgo de liquidez hasta el momento dentro de la financiera Mi Banco. Hacemos un agradecimiento especial al Dr. Henry Hidalgo Lama por su guía, dedicación y conocimientos impartidos para la elaboración del artículo.